Señor.
está al lado tuyo, dile: Señor te ama y yo también. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, bueno y misericordioso es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, habíamos saludado a Teresita, ya llegó Teresita, así que estuvo de cumpleaños, así que le damos un fuerte aplauso. Aleluya. Mientras preparaba el mensaje, el Señor me dijo: tienes que cambiar los esquemas. Así que hoy día vamos a cambiar todos los esquemas, porque hay que obedecer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok, tomen su Biblia. Y conmigo: esta es mi Biblia. Esta es palabra de Dios. La recibo y la concibo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por el día, por el privilegio que tengo de escuchar esta palabra, porque esta palabra es bendición a mi vida y me hace cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Por favor, quiero que me acompañes al libro de los Hebreos y le doy la bienvenida a todos mis hermanos que están a través de internet. Hoy día estamos más temprano con el mensaje, pero sé que ellos son fieles y están ahí. Así es que le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de internet en su casa. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Dice Hebreos 2, versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo voy a repetir, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Creo que este versículo está de más aclararlo en su profundidad. Aquí el Señor nos está diciendo que es necesario que nosotros atendamos a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros estemos atentos y que seamos diligentes a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque muchas veces nosotros captamos un 7% del mensaje que se está dando el día domingo. Y muchas veces nosotros no nos acordamos. Es lo mismo que yo les preguntara a ustedes qué prediqué hace 2 domingos atrás, y algunos me pueden decir para salir de la situación: bueno, usted predicó del Señor, hermano. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Nosotros dice que el Señor nos manda a que es necesario, es urgente, es importante que cada uno de nosotros pongamos más atención a la palabra de Dios, especialmente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Creo que tenemos que ser diligentes, tenemos que estar nosotros dispuestos a oír, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy día. Quiero que digas conmigo: hoy día el Señor va a hablar a mi vida. Voy a estar atento, voy a oír, porque no quiero deslizarme. Una de las cosas, hermano, que sucede es que muchas veces nos creemos tan espirituales que dice que cada una de las cosas que nos puedan venir o puedan suceder en nuestras vidas no va a pasar ni me va a mover de la posición o la situación que yo me encuentro como hijo de Dios. Pero ahí es donde el enemigo dice: tú te sientes tan seguro, ahora
Voy a ver si te deslizas o no te deslizas. ¿Estás atento a escuchar la palabra de Dios? ¿Estás atento a escuchar lo que dice realmente la palabra de Dios? ¿Estás atento a lo que la palabra, la voluntad, lo que Dios está diciendo para tu vida? ¿O te estás deslizando de a poquito, de a poquito? ¿Te estás deslizando porque realmente no estás atento? Claramente dice, es necesario, di conmigo, es necesario. Es necesario oír la palabra de Dios. No es necesario escuchar a un hombre, a personalidades, es necesario escuchar la palabra de Dios. Dice, con diligencia, atender a las cosas que hemos oído. ¿Realmente tú estás atento a lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Estás atento a lo que Dios está hablando a tu corazón? Quiero hacerte una pregunta, y este es el título bonito de mi mensaje. ¿Somos responsables en cumplir la voluntad de Dios? ¿Somos realmente responsables en cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida? Posiblemente la respuesta de cada uno de ustedes me dirá, sí, pastor, yo soy responsable. Yo cumplo la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, el cumplir la voluntad de Dios es la demostración consecuente, firme e invariable de lo que hoy profesamos. Cumplir la voluntad de Dios en mi vida es la demostración consecuente. Yo tengo que ser consecuente. Si yo estoy diciendo, Padre, yo te creo, Padre, yo estoy cumpliendo tu voluntad, estoy haciendo tu voluntad en mi vida, esa tiene que traer una demostración. Y tú tienes que vivir una vida consecuente con lo que tú estás diciendo. Tú tienes que ser una persona firme, una persona invariable de lo que hoy tú estás creyendo, de lo que tú profesas, lo que somos y dónde nos encontramos. Amén. Esto es cumplir la voluntad de Dios. Esto es cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que yo les mencioné este versículo, porque dice que es necesario que con más diligencia atendamos, estemos atentos, hermano, a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos estar en la voluntad de Dios, movernos en la voluntad de Dios, y lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos siendo guiados por lo que estamos pensando, por nuestras emociones y sentimientos. Eso sucede con los bebés espirituales. Nosotros ya llevamos más años en el Señor, por lo tanto, no podemos actuar como bebés, hermano. Esto es cumplir la voluntad de Dios, es obedecer la palabra de Dios de forma responsable, es estar firme. Amén. Pase lo que pase, haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no cambia y nos dice que nosotros debemos conocer dos realidades. Tú y yo tenemos que conocer dos realidades que son inmutables, dice la palabra de Dios. ¿Conoces estas dos realidades? Yo te las voy a mencionar hoy día. ¿Cuáles son? Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, invariables. Hebreos 6, 18, ¿estamos? ¿Ok? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. ¿Quién miente? Es el hombre. Nosotros mentimos, ¿o no? El que no ha mentido en su vida, que levanta la mano, a ver. Hay que ser honesto ante los ojos del Señor y ante la presencia del Señor, que somos realmente mentirositos algunas veces. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La Nueva Versión Internacional dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Las dos realidades inmutables de Dios son sus promesas y sus juramentos. Dos cosas que nunca van a cambiar, porque Dios no cambia. Amén. Dios nunca va a cambiar su forma de ser.
nosotros cambiamos nuestra forma de ser. Nosotros experimentamos cambios. Ni su forma de pensar. Dios no va a cambiar su forma de pensar para nosotros. Lo que el Señor ha prometido, hermano, y jurado, se mantiene inalterable. Amén. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser como un ancla. Nuestra vida tiene que ser firme. Nuestra vida tiene que estar segura, con esperanza que todo, hermano, lo que podamos determinar sea guiado por la voluntad de Dios. La pregunta es, este año tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás dentro de la voluntad de Dios? Esa es la buena pregunta. Amén. Entonces, si estamos siendo guiados por la voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios, nuestra vida, hermanos, tiene que estar anclada en el Señor. Tiene que estar firme en el Señor, segura en el Señor, esperanzada en el Señor. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros podamos determinar este año sea guiado por medio de su voluntad. ¿Por qué tenemos que ser guiados bajo la voluntad de Dios, bajo el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas veces vamos a estar en medio de una tormenta. Vamos a estar tirados, hermano, por las olas de la vida, de un lado para otro. Vamos a estar hacia arriba y hacia abajo, quizás azotados, hermano, por el viento de la adversidad. Y es muy fácil, hermano, escúchame bien, por favor, es muy fácil desorientarse cuando uno está en una tormenta, ¿sí o no? Miremos un barco. Cuando un barco está en una tormenta, en medio de una tempestad, hermano, cuando el mar está enfurecido, lo primero que hace el capitán, ¿qué es lo que hace? Llama a todos los tripulantes, a todos los pasajeros, y el capitán le dice, tengo temor, nos vamos a hundir, este barco va a zozobrar. Eso dice el capitán. ¿Sabe lo que hace el capitán? Lo primero que hace es tirar el ancla. Cuando se está en medio de una tormenta, tú tienes que tirar tu ancla, tienes que estar firme, tienes que estar seguro. El capitán lo hace para que el barco no se hunda, para que el barco se estabilice. Amén. Para que la embarcación no naufrague, hermano. No sea lanzada a la orilla, porque si la embarcación es lanzada a la orilla, ¿qué pasa? Se destruye. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido lanzarnos a la orilla, hermano? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido apartarnos de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces el enemigo quiere verte destruido? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido que naufraguemos, que realmente nos hundamos espiritualmente? ¿Cómo nos vamos a hundir? Por sus engaños, por no tener el ancla firme. Ahora, ¿cómo podemos evitar nosotros el naufragio espiritual? ¿Se han preguntado eso? Conociendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para nuestras vidas. Nosotros no vamos a naufragar espiritualmente si yo tengo el conocimiento necesario, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y yo quiero agregar, no sea que nos hundamos, o no sea que naufraguemos. Sé diligente, hermano, es que este año tú tengas en tu corazón la disposición y necesaria disposición de estar escuchando la verdadera voz de Dios para tu vida. El Señor no quiere que naufragues espiritualmente. Tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. No podemos nosotros determinar, hermanos, algo en nuestra vida sin conocer primeramente la voluntad de Dios, porque después nos estamos quejando, estamos llorando. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas dentro de la voluntad de Dios. Siempre Dios tiene que tener la voluntad para mí, por supuesto. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que caminar dentro de la voluntad de Dios y caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Quiero que aprendamos algo hoy día, hermanos. Nuestra mente, el subconsciente, siempre va a reaccionar
en contra de cualquier cosa que oye y que es diferente a lo que uno cree. El subconsciente siempre va a estar ahí para decirte lo que es verdadero. Amén. Es la información, el subconsciente es la información estable que se encuentra y se mantiene en nuestro cerebro. Ese es el subconsciente. Por si no lo sabes, nuestra mente realiza dos funciones que son importantes en la vida de cada ser humano. La mente, el subconsciente y la mente consciente. ¿Ok? Personalmente creo que la mente subconsciente es la parte más complicada del ser humano. Realmente. Aquí es donde nosotros controlamos, hermanos, los detalles de muchas funciones de nuestro cuerpo. Nosotros somos los que controlamos las funciones de nuestro cuerpo, lo que el cuerpo realiza constantemente. Pero la cosa más increíble de todo esto es que en el subconsciente se realizan todas las funciones del ser humano sin un mayor esfuerzo consciente. ¿Entendieron eso? Mira, yo hago todas estas cosas y muchas veces las hago. ¿Estoy consciente de lo que estoy haciendo? No, muchas veces estamos haciendo cosas, pero la mente consciente está acostumbrada. ¿Ok? Tú te rascas la cabeza, te tomas la pera, te rascas el ojo, y eso, tú estás consciente de eso, es algo normal, es algo natural. Por eso es que es tan increíble esto, hermano. Ahora, ¿qué pasa con el recordar? Todos los recuerdos vienen ¿de dónde? De nuestra mente. Lo que ha pasado en nuestra vida. Todos los recuerdos del pasado vienen del subconsciente. Y aquí es donde nosotros retenemos casi todo lo que hemos vivido, oído, gustado, olfateado y sentido. La capacidad de la mente subconsciente, hermano, es casi ilimitada. Ahí está todo. Tú te puedes recordar del año que viviste en tal parte. Tú te puedes recordar qué pasó en tal año en tu vida. Ahí está. La mente, ahora, la mente consciente, ¿sabe lo que hace la mente consciente? Y aquí sí que empieza a funcionar nuestra mente consciente. Se compromete. ¿Sí o no? Yo me comprometo. No sabes qué, yo voy a prometer y me voy a comprometer. Pero enseguida la mente consciente miente. Distorsiona las cosas y tiene una guerra constante, hermano, con la mente subconsciente, con el disco duro, si lo podemos llamar así, porque tenemos un disco duro, ¿cierto? Tenemos muchas cosas en nuestra mente, en el subconsciente. Tenemos una lucha con la información que ya ha sido establecida en nuestra mente. La mente consciente puede existir y muchas veces la mente consciente es muy confortable, hermano, porque una mente consciente puede mentir, como dije, puede ser una mentira a medias, o una entera, o una mentira, una mansa mentira. ¿Ya? Pero la mente subconsciente, hermano, reaccionará inmediatamente. ¿Y qué te va a decir? Mira, si yo le digo a Kiki, hoy día me regalaste un helado y estaba tan rico, pero el subconsciente me dice, no fue así, lo encontraste malo. Cuando nosotros mentimos, el subconsciente te va a decir, mentiste. Conscientemente nosotros decimos, me comprometo con el Señor. Y el subconsciente te va a decir, no lo hagas, estás mintiendo porque no vas a hacer lo que estás diciendo. Es mejor que no prometas, dice la palabra, si no vas a cumplir. Amén. En la mente subconsciente, ¿qué reina? Reinan los pensamientos, los sentimientos, los deseos, y en la mente consciente es donde radican los pensamientos de las cosas que ya sabemos, que son mucho más, es la información que nosotros tenemos y que ya sabemos esas cosas. Son cosas sabidas, cosas que podemos reconocer libremente, pero también en la mente consciente son las cosas que pueden distorsionarse rápidamente, como la mentira. Alguien dijo, la mente humana es semejante a un inmenso témpano de hielo, gran parte de su volumen está por debajo del agua, no se ve. Bueno,
Pero existen partes que con el movimiento de las olas a veces podemos ver y a veces no. Así es nuestra mente. Hay cosas que podemos ver y hay cosas que muchas veces no podemos ver. Es como un témpano de hielo. La mayor parte de un témpano de hielo está debajo. Wow. Ahora, ¿todo esto para qué? Ustedes dirán, ¿por qué está enseñando esto el pastor? Para indicar, hermanos, que como creyentes, antes de realizar cualquier cosa, cualquier movimiento que involucre tu vida, mi vida, nuestras vidas y la vida de los demás, antes de moverte, antes de realizar cosas, antes de hacer lo que tenías pensado hacer, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Que el subconsciente te diga, la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Que tu conciencia muchas veces te va a engañar y te va a decir, no, voy a hacerlo de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Buena pregunta. Muchos dirán, yo conozco la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Esta respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Vuélvete a tu primer amor. Ora y pide la dirección correcta de Dios para lo que tienes que hacer. Más aún, cuando estés orando, pídele al Señor paciencia y espera la respuesta. No te adelantes a la voluntad de Dios. La respuesta está. Y el único que tiene la respuesta, la única persona que te puede dar la respuesta a tu vida, viene de parte de Dios. Quien desea, Dios desea, hermano, que no vayas por un camino equivocado, sino que Él quiere que tu vida sea bendecida. Que vayas por un buen camino, que te vaya bien en la vida. Al comienzo de cada año, hermano, creo que lo prediqué la semana pasada, al comienzo de cada año queremos hacer muchas cosas. ¿Cuántos quieren hacer muchas cosas este año? Nadie. Ah, ok. Todos queremos hacer muchas cosas. Queremos movernos de un lugar a otro. Quizás cambiarnos, hermano, de trabajo, cambiarnos de casa, cambiar de auto, ¿cierto? Cambiar de país. Otros están, quizás algunos pensando en cambiarse de iglesia. Bueno, cuando estamos en la voluntad de Dios, Él es quien nos dirá cuándo y cómo activarnos, cuándo y cómo movernos a hacer lo que estamos pensando hacer. Y cuando nosotros estamos en su voluntad, lo primero, hermano, la confirmación número uno, que tú estás en la voluntad de Dios, es cuando tú tienes paz en tu corazón. Si no tienes paz en tu corazón, tu mover no va a estar bajo la dirección de Dios. ¿Qué dice Isaías 55:12? Isaías 55:12. Nueva versión internacional dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. La pregunta es, cuando tú estás inquieto, o muy inquieto, o demasiado inquieto, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios para que tomes decisiones en tu vida? Si hay inquietud, si no hay paz, hermano, si tú estás inquieto y estás preguntándole a medio mundo, ¿lo hago o no lo hago? Lo primero que tienes que ir a acercarte al trono de la gracia, decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad para que me vaya bien en la vida. Hermano, esto es como alguien que está tan enamorado, ¿cierto? Y mira a su pareja, lindo, precioso, amoroso, pero no se fija en los detalles más profundos en su corazón. Cuando nosotros, hermano, estamos tomando decisiones sin la paz, porque dice la paz que inunda nuestro ser, es la paz que muchas veces nosotros no entendemos. Es la paz que sobrepasa entendimiento. La paz de Dios va a sobrepasar tu raciocinio. La paz de Dios te dice una cosa, pero tú puedes actuar en otra área. Pero cuando tienes la paz de Dios, realmente tú vas a fluir, se va a activar lo que tú tienes que hacer en el tiempo correcto, en el momento correcto, en el momento exacto. ¿Para qué? Para que todas las cosas funcionen, para que en la vida te vaya bien, hermano.
para que realmente tu vida sea una vida próspera, para que realmente tu vida vaya por la senda de justicia, por el camino de la verdad. Hermano, por tanto, es necesario, y conmigo es necesario, que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué estás escuchando hoy día, hermano? ¿Estás escuchando esta prédica, este mensaje naturalmente o espiritualmente? Porque con alegría saldréis y en paz seréis vueltos. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque, dice la Nueva Versión Internacional en Isaías 55:12. Cuando Dios, hermano, nos indique que ahora es el tiempo para hacer lo que hemos pensado hacer, entonces tendremos la paz suficiente para movernos. Si esperamos la respuesta de Dios, estaremos confiados. Di conmigo, confiados. Cuando los papás le dicen a sus hijos, dame la mano y vamos a cruzar la calle, ¿tú crees que el niño, el hijo, está preocupado de cómo va a cruzar la calle? ¿De qué lo que le puede pasar en medio de la calle? El niño está tan confiado porque está tomado de la mano de su papá y sabe que su papá tiene paz y seguridad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tomado de la mano del Señor, pero en mitad de la calle se la soltamos? Porque el Señor nos está guiando, nos está diciendo, esta es la dirección, tú tienes que seguir esto. Y muchas veces la mente consciente nos traiciona, nos está diciendo no, y te paras en medio del camino, en medio de la calle, y te sueltas de la mano de Dios, y después retrocedemos y le estamos diciendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto me sucedió a mí? El Señor te dice claramente, porque me soltaste de tu mano. Caminamos tomados de la mano del Señor. Lo enseñaba el miércoles, ¿se acuerdan de lo que pasó con Pedro? Cuando Pedro quiso caminar y donde nuestro Señor Jesucristo le dijo, Jesús, ven. ¿Qué pasó con Pedro? Puso los pies sobre el agua, pero no tiró el ancla. Ahí estuvo el error de Pedro, no tiró el ancla. ¿Saben por qué? Porque vio la tormenta, se fijó en los vientos, no tiró el ancla. Pero ahí estaba el Señor cuando se estaba hundiendo en extenderle su mano. Señor, ¿sabes qué? Al Señor tenemos que darle tantas gracias porque siempre Él está dispuesto a extendernos su mano cuando nosotros no hemos tirado el ancla, cuando nosotros no estamos firmes, cuando nosotros no estamos siendo sólidos. Ahí está el Señor. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor quiere levantarte. Te estás ahogando, ahí te va a sacar el Señor. Estás zozobrando, ahí te va a sacar el Señor. Dios es justo, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue motivado por las cosas externas. ¿Cuántas veces nosotros somos motivados por las cosas externas? Cuando Dios te indica el tiempo, es porque es el tiempo de Dios y vas a tener paz en tu corazón. Vamos a estar confiados, como este niño que les mencionaba, que se toma de la mano de su papá. Tomémonos de la mano del Señor, hermano. Que tú no seas guiado por cosas externas, por nada y por nadie, sino guiado por el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces, hermano, muchas personas toman decisiones dejándose llevar por las emociones, por la carne, sin tomar en cuenta el Espíritu Santo que nos lleva de la mano a la verdad. ¿Sabían ustedes que la carne siempre nos juega una mala pasada, hermano? Y esto a muchos les puede llevar donde no deben estar, en un lugar donde Dios nunca quiso que tú estuvieses, en medio de una gran tormenta. ¿Sabes que hay muchas personas que les cuesta enfrentar las adversidades, hermano? A muchas personas, siendo cristianas, les cuesta enfrentar las adversidades.
resulta muy difícil, hermanos, pensar en otra cosa que no sean las inmensas olas, los fuertes vientos, las fuertes adversidades, sin acordarse lo que dice la palabra del Señor, que es necesario que seamos diligentes y que atendamos a las cosas que hemos recibido de Él. Siempre vamos a encontrar estabilidad en la tormenta por medio de lo que Dios nos ha dicho. Estabilidad en la tormenta de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la tendencia de los hombres, ¿cuál es la tendencia de los hombres? Es buscar fuerzas en otra fuente, no en Dios. Antes que en la palabra de Dios buscan soluciones en otras cosas. No lo hagas. La única ancla estabilizante que te mantendrá firme y seguro, sin importar, hermano, lo fuerte que sean los vientos, es hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Estoy diciendo por medio de la palabra, no estoy diciendo por medio de un consejo de hombres. Porque nosotros mentimos, nos equivocamos, no somos perfectos. Amén. Si tenemos, hermano, la confianza y la convicción de ser hijos de Dios, entonces, hermano, tenemos que ser guiados por su Espíritu. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Mira lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escucha bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Wow. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Voy a decir algo fuerte, el que no quiere escucharlo, tápese el oído. ¿Está siendo guiado por el diablo? Alguien puede decir, no, yo soy hijo de Dios. Ahora la otra pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Si eres un hijo de Dios, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, no por otras cosas. Aquí claramente dice, guiados por el Espíritu Santo de Dios, si somos hijos de Dios. La manera en que nosotros, hermanos, respondemos a la circunstancia de la vida va íntimamente relacionado a nuestra madurez espiritual. Di conmigo, madurez espiritual. Lo dije anteriormente, los bebés en Cristo reaccionan basado en sus emociones. Pero nosotros no podemos hacer aquello porque llevamos mucho más años de conocimiento de la verdad. ¿O no? ¿Tú quieres seguir siendo esclavo, hermano, de las emociones de la carne? Tenemos que ser conocedores de la verdad, estar atentos, ser diligentes de esta gran verdad, conocedores de esta gran verdad que es la palabra de Dios. Acompáñame a Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Sabes qué? Hay algunos que dicen, Señor, Señor, cuando están en medio de la tormenta. Pero ni siquiera le han dicho, Señor, Señor, gracias por lo que soy, por lo que tengo y por la bendición. Sino que cuando se está en medio de la tormenta, algunos dicen, Señor, Señor, sácame de esto. Hermano, tú tienes que estar preparado, tu corazón preparado. La voluntad de Dios, si ha sido tu opinión, tu dirección, si ha sido la voluntad de Dios en tu vida, entonces tú no vas a tener que recurrir a esto a última hora, a la sala de la UTI, ¿cierto? A la de emergencia, a decirle Señor, Señor. Por eso es que el Señor aquí es tan sabio. No todo el que me dice a última hora, eso es mío, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Y aquí está lo que yo le estoy enseñando y predicando. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabes qué? Tenemos un ejemplo muy claro en la vida de Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. No vino a hacer la voluntad de los fariseos. No vino a hacer la voluntad de los religiosos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y él todo lo que hacía se lo consultaba a su Padre. Su Padre lo mandó con una misión, con un propósito. Se lo mandó a Jesucristo para que realmente se cumpliese la palabra. Mandó a Jesucristo a pregonar, a predicar el reino de los cielos. Esa es la voluntad. Y Jesús hizo la voluntad de su Padre. Ahora nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, hermano. Eso queda en tu respuesta. Tú sabes si estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú no quieres formar parte del pueblo de Dios que perece por falta de conocimiento, debemos entonces poner, hermano, a un lado nuestras emociones y obedecer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Todos nosotros no queremos pecar, ¿cierto? Una de las cosas que, ay no pastor, si yo no peco, pero estás pecando porque no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, hermano. Si las cosas son así de simples. ¿Cuántos quieren pecar ante el Señor? Nadie. Amén. Mira que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Aleluya. ¿Todos están en el 119? Amén. Ok. Se me voló. Tú quieres ser una hoja. Estoy los salmos, no encuentro el... Léelo, por favor. 119, versículo 11. ¿No fuerte? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Ok? ¿Cuántos quieren pecar? Ninguno. Entonces tenemos que guardar ¿qué cosa? Los dichos de la palabra de Dios. ¿En qué? ¿En dónde? En mi corazón. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos, responsables haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Tú no puedes limitarlo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe y Él conoce tu corazón. Él conoce cómo actuamos cada día. Él conoce cómo actuamos cada uno de nosotros, hermano, todos los días, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estamos comenzando un año, hermano, movámonos siempre dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren moverse bajo la voluntad de Dios? Siendo guiados por el Espíritu Santo. La única manera, de esta manera, hermano, te lo aseguro, vamos a escapar de las tormentas. ¿Cuántos quieren vivir en tormentas este año 2012? Nadie. Nadie. ¿Cuántos quieren vivir en medio de las adversidades? Nadie. Pero sí, muchos quieren vivir de los arrepentimientos por no obedecer la voluntad de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. En caso contrario, hermano, si te toca enfrentar una tormenta, alguna adversidad este año, si estás en medio de fuertes vientos,
por no haber obedecido la voluntad de Dios, quizás por no haber dejado que el Espíritu Santo te guiara, entonces emplea el ancla firme. Saca el ancla. Esa ancla firme y segura, que es la palabra de Dios para tu vida. ¿Qué dice Isaías? Espero que esta hoja caiga aquí. Isaías 43, versículo 1. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. No sé si habías leído esto, pero qué bendición, qué palabra. Mío, di mío, 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 di mío. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, si el Señor dice que somos, que le pertenecemos a Él, mira lo que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y así por ti. Hermano, nosotros pertenecemos a Dios, a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios que está dispuesto a rescatarte, a un Dios que está dispuesto a sacarte en medio de la tormenta, a un Dios que quiere sacarte de en medio de la adversidad. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Quiero que el equipo venga, por favor. Quiero que te grabes esto. Cuando las aguas se levanten a una altura donde tú estás siendo amenazado, cuando las dificultades alcancen, hermano, dimensiones extremas, cuando tu barco parece estar a punto de zozobrar, a punto de hundirse por las tormentas de la vida, recuerda que tú eres del Señor. Recuerda que tú perteneces a Dios. Recuerda que Dios es fiel. Amén. Su promesa es: yo estaré, ¿qué dice? Contigo. Yo estaré contigo. ¿Sabes por qué eso lo dice el Señor? Porque Él es nuestra ancla, para que no zozobremos espiritualmente, para que nos mantengamos firmes y podamos durante este año 2012 hacer y estar conscientes de estar bajo la dirección del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Como dije al comienzo, vamos a orar y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Al estar aquí delante del Señor, contemplando